Que Dios los bendiga a todos de manera especial. Entramos en nuestra segunda clase de escatología. Queremos iniciar con una oración para que sea el Señor glorificándose de manera especial. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder impartir esta clase. Te pedimos que los hermanos que estarán escuchando esta clase grabada sean bendecidos, edificados y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga nuevamente. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que concierne a los sistemas de interpretación con énfasis escatológico. Así que iniciamos nuestra segunda clase de escatología. El tema es sistemas de interpretación con énfasis en la escatología. Ese es el tema a discutir. Y iniciamos con esta pregunta. ¿Escatología en debates? Es necesario entender que la escatología es un tema conflictivo. Es decir, si nosotros queremos estudiar teología, siempre vamos a entrar en temas de debate. A veces queremos ser demasiado pacíficos y se nos olvida que cuando entramos a estudiar temas teológicos, automáticamente entramos en debate. No solamente la escatología, sino que otros tipos de temas también requieren que uno debata o que uno presente ideas distintas, ya que estamos, digamos, presentando ideas teológicas, contextos. Hay un sinnúmero de cosas que nos lleva a traer, digamos, respuestas diferentes. Por eso es que en la escatología hay tanta diversidad de pensamientos. Sin embargo, creemos que la Biblia tiene una interpretación sólida, que la Biblia es veraz. Que aunque hay muchas interpretaciones, la Biblia posee una interpretación correcta. La misma escritura nos guía, nos enseña que hay un contexto propio. Sin embargo, para llegar a ese contexto, tenemos que pasar por un proceso difícil y ese proceso se puede conocer como lo que es la hermenéutica, una ciencia de interpretación. Y en ese proceso hermenéutico, en esa ciencia de interpretación, hay muchos pasos a recorrer. Así que de paso, entrando a la temática, debemos decir que la escatología siempre será un tema de debate porque es un tema hermenéutico, es un tema de interpretación, es un tema donde tenemos que estar dispuesto a dialogar con diferentes pensamientos. Así que la idea no es debatir para salir victorioso, la idea es debatir en el sentido de poder aprender y de poder dialogar. Por eso, cuando presentamos pensamientos teológicos distintos, es porque estamos abiertos al diálogo, a aprender, a corregir lo deficiente, etcétera. Por eso usted va a ver muchas posturas en la escatología, va a haber diferentes escuelas de interpretación, como en el caso de Apocalipsis. Y es que la escatología, posiblemente más que cualquier otra rama de la teología, especialmente la teología sistemática, es una rama que siempre se ha prestado para diferentes interpretaciones. Y esto es porque la escatología concierne en gran parte con los últimos tiempos. Y los últimos tiempos a totalidad no se han dado. Así que entramos un poco con este asunto de escatologías en debate. Aunque la Biblia contiene una revelación clara, como es visto desde Génesis a Apocalipsis, hay un panorama de redención, de reino y de gloria. Sin embargo, la escritura ha sido interpretada de diferentes formas. Es importante reconocer que siempre se expondrá diferentes interpretaciones bíblicas, ya que la Biblia tiene que ser pasada por filtro, como el contexto del texto mismo. El texto, contextos gramaticales, el contexto histórico y el contexto contemporáneo. Imagínense los diferentes contextos que estamos exponiendo. El contexto del propio texto, los contextos gramaticales, históricos, contexto contemporáneo, etcétera. O sea, interpretar la escritura es un tema difícil. Por eso cuando hablamos de escatología es posible que hablemos de postura. Y no es que estamos siendo, no es que estamos simplemente presentando nuestra opinión. Es que hay veces que por más que sepamos, por más que conozcamos la escritura, a veces estamos carentes de cierta herramienta, posiblemente la exégesis. Nosotros podemos interpretar bien la escritura, conocemos ciertas reglas de interpretación, pero a veces estamos carentes un poco de la exégesis que requiere idioma. Tenemos que conocer bien los idiomas de la Biblia, que fue el hebreo, el arameo y el griego. Y a veces esas herramientas no las poseemos y a veces se nos hace difícil interpretar la escritura y creemos que tenemos la respuesta precisa, pero no hemos pasado por una exégesis. Entonces, la escatología requiere todo el campo hermenéutico. Por eso es que hay que tener cuidado a no ser ligero. Y es interesante saber que en muchos casos veremos estos debates, estas diferentes posturas. Hay que estar dispuesto a ver esto y dispuesto al diálogo.
Así que, no obstante, se debe hacer el esfuerzo por buscar la correcta interpretación. Esto no nos debe ser de excusa para conformarnos con lo que hemos aprendido o lo que dijo X persona. Usted debe esforzarse por buscar la correcta interpretación. Entramos en este aspecto hermenéutico y entramos en un aspecto de disciplina, tanto en lo que requiere el estudio de la escritura, como también en nuestra vida devocional con el Señor. No podemos descuidar esa vida de oración, porque cuando uno ora, el Señor nos ayuda a tener nuestra mente limpia, nuestra mente, digamos, abierta a la verdad del Señor. Así que es bueno siempre mantener ese balance entre la escritura y la vida práctica de oración. Eh, en, en esta escena entran los sistemas de interpretación que tienen énfasis en la escatología. Se debe hacer el esfuerzo por buscar la interpretación correcta. Y en este asunto de buscar la interpretación correcta, entramos en los sistemas de interpretación. Y hay dos sistemas que mayormente se proponen a la hora de estudiar escatología. Aunque estos sistemas, y hago este énfasis, aunque estos sistemas no solamente son escatológicos, pero cuando hablamos de escatología son mencionados. Y, y estos son los sistemas que quiero hacer hincapié. Número uno, el dispensacionalismo, y número dos, la teología del pacto. Estos dos sistemas son sistemas que posiblemente usted haya escuchado, aunque creo que la mayoría de las personas están más al tanto con el sistema dispensacionalista. Quizá la teología del pacto puede ser que la hayan escuchado o puede ser que posiblemente la gran mayoría creo que no la ha escuchado. Quizá de paso ha escuchado ese término, pero no ha profundizado. Sin embargo, el dispensacionalismo sí es más común. El dispensacionalismo es la posición popular por evangélico. Se apega más a la teología sistemática. Enseña cierta descontinuidad. Hay tres cositas básicas del dispensacionalismo. Es una posición que se apega mucho al movimiento evangélico, fundamentalista, entre ellos, en este movimiento evangélico que hay en los pentecostales, se apega más a la teología sistemática. Hay muchas teologías sistemáticas que se apegan al dispensacionalismo. Usted puede buscar muchas teologías sistemáticas que han sido traducidas al español y usted va a ver que tiene ese énfasis dispensacionalista. Por ejemplo, la teología sistemática de Schaffer, la teología sistemática de MacArthur, la teología sistemática de Stalin Horton, que es pentecostal. Estas teologías sistemáticas tienen este corte dispensacional. Ahora bien, la teología del pacto es algo distinta. Es una posición popular entre los reformados. Y cuando hablamos de los reformados, hablamos de ese movimiento presbiteriano. La reforma, usted sabe que viene de Europa. De hecho, Martín Lutero, estamos en el mes de octubre, fue el que impulsó la reforma protestante en el 1517, o siglo XVI, 1517, allá en Wittenberg, Alemania, un 31 de octubre, clavó 95 tesis, y ahí se da paso, digamos, de manera oficial la reforma protestante. Aunque hubieron unos pre-reformadores, entre ellos John Knox, Juan Wycliffe, pero Martín Lutero fue la cabeza principal. Y entre este movimiento reformado que nacen diferentes denominaciones cristianas, como los anabautistas, los menonitas, etcétera, muchos fueron abrazando lo que es la teología del pacto. El sistema dispensacionalista fue más, digamos, es más reciente en cuanto a tiempo. Digamos que se hizo oficial en el siglo XIX, pero la teología del pacto tuvo un acogimiento un poquito más previo, ya que este sistema pues, fue abrazado posterior a la reforma, quizás en el siglo XVII ya tenía sus bases. Sin embargo, no necesariamente implica que es un sistema, digamos, más antiguo como de los padres de la iglesia, no. Es un sistema básicamente contemporáneo. Quizás un siglo antes del dispensacionalismo se lleva a cabo o se va dando forma a lo que es la teología del pacto. Y hay tres puntos clave que se pueden mencionar. Esta posición es popular entre los reformados, se apega más a la teología bíblica, enfatiza muchos aspectos de teología bíblica, que es un poco diferente a la teología sistemática. La teología sistemática, un pequeño paréntesis, se encarga de estudiar, digamos, de manera ordenada, sistematizada las doctrinas de la Biblia. Y por eso es que usted ve que en la teología sistemática empieza desde la teología propia, el estudio de Dios, la bibliología, el estudio de la Biblia, la cristología, el estudio de Cristo, la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, la amarteología, el estudio del pecado, la eclesiología, el estudio de la iglesia, del pueblo, escatología, el estudio de las últimas cosas, etc.
Pero en la teología del pacto, el énfasis más recae sobre la teología bíblica. Y la teología bíblica lo que intenta de hacer es buscar una unidad entre los libros de la Biblia, contar una sola historia, uniéndola a un solo hilo, digamos, una historia de redención, etcétera. O especialmente, en este caso, a través de los pactos. La teología del pacto provee mayor continuidad. El sistema dispensacionalista ha sido bien conocido por la descontinuidad, especialmente por ese énfasis de la iglesia e Israel. En la teología del pacto, la iglesia se vuelve el nuevo Israel. Así que no hay tanta descontinuidad porque la iglesia básicamente es, digamos, el nuevo Israel. Ahora vamos a ver cuán cierto es eso, qué diferencias hay en los sistemas. Vamos a ver si el dispensacionalismo ha evolucionado, etcétera. Eso es lo que queremos estudiar. Y en esta ocasión nos enfocaremos más en el sistema dispensacional. No queremos enfocarnos tanto en la teología del pacto. Simplemente quiero presentarles estos dos sistemas para ir de lleno en el sistema dispensacionalista, que es el sistema que más nos apegamos. La historia del dispensacionalismo. Esta historia yo no voy a leer todo. Esto se lo doy de asignación a usted. Yo simplemente le voy a dar un breve resumen. Cuando hablamos de la historia del dispensacionalismo, esta historia surge por un hombre llamado John Darby. John Darby no fue, digamos, el creador del dispensacionalismo, pero fue un hombre muy brillante que propuso básicamente lo que yo diría en términos puertorriqueños, en términos de campo, puso la zapata, puso, digamos, ese fundamento para que luego el dispensacionalismo se llevara a cabo como un sistema de interpretación. Darby fue un hombre que tradujo la Biblia, que se dedicó al estudio de la escritura. Ya en sus últimos años cometió ciertos errores, que quizá mucha gente lo recuerda por sus errores, pero fue un hombre que verdaderamente amaba al Señor y tenía pasión por la escritura. Y este hombre comenzó a desarrollar un sistema dispensacional, donde la historia de la Biblia se iba dividiendo por dispensaciones. Y esto que estaba haciendo Darby no era algo nuevo. Habían muchos hombres antes de Darby, y esto está en diferentes libros, usted puede conseguirlo. Antes de Darby hubieron muchos hombres, entre ellos anabautistas, que vieron la historia de la Biblia a través de dispensación. Algunos afirmaban 6, 7, 8. No había no había, digamos, no había un número específico de dispensación. El consenso podía girar entre 6 a 7. En algunos casos 8, pero no había algo unánime. Sin embargo, Darby fue un hombre que siguió la Biblia de forma de dispensaciones y le dio, digamos, utilizó ese sistema para enseñar, para dar clases de discipulado, tener su grupo de estudio, y de ahí es que Scofield, el gran Scofield, adapta un sistema más sistematizado. Básicamente, Scofield lo que hace es que crea la estructura del dispensacionalismo y lo adapta a su Biblia. Y ahí nace la famosa Biblia de Scofield. Es decir, el dispensacionalismo per se nace, podemos decir, de John Darby, que es el que crea esa zapata, o va dándole forma al sistema, pero la estructura como tal viene a través de Scofield. Y Scofield hace popular el sistema, que esto es lo que nos importa. Scofield lo hace popular a través de su Biblia de estudio. No era común que la Biblia de estudio tuviese nota, pero Scofield le puso una nota a su Biblia. Y luego que esa Biblia llegó a la imprenta, fue distribuida, mayormente muchos movimientos evangélicos, como los pentecostales, la recibieron, la cogieron muy bien, la utilizaron y automáticamente cuando uno lee la Biblia de Scofield, como tiene su nota abajo, pues uno va siguiendo la Biblia con las notas. Y esto llevó que muchas personas automáticamente cuando leyeran la Biblia fueran dispensacionalistas. Por eso en gran parte el movimiento pentecostal es dispensacionalista, porque usó la Biblia de Scofield, que tuvo, como bien dije, una acogida muy buena específicamente en Norteamérica. Y Scofield no simplemente se enfoca en distribuir, digamos, su Biblia en Norteamérica, o mejor dicho, presentar ese sistema, porque Scofield no tenía la intención de que su Biblia fuera famosa. Scofield simplemente quería enseñar lo que es el plan de Dios a través de dispensaciones. Pero él crea esa nota a través de ciertas conferencias que había hecho, va desarrollando un sistema, y él lo hace para simplificar, digamos, el estudio de la escritura. No era una nota muy extensa, pero se convierte en una Biblia de estudio que hasta el día de hoy ha sido muy utilizada y muy distribuida. Y Scofield no simplemente se limita a lo que es Norteamérica, sino que gran parte de Centroamérica recibe la enseñanza de Scofield a través de ciertas misiones que se hicieron en nombre de él.
y muchas iglesias, denominaciones se fueron levantando con esta idea de un sistema dispensacionalista, porque la misión de Scofield llegó a Centroamérica y por eso gran parte de Centroamérica es dispensacionalista. También cabe resaltar que D.L. Moody, uno de los evangelistas más famosos del siglo XIX, D.L. Moody, que fue un predicador que algunos lo conectan con el pentecostalismo, ya que enfatizaba el bautismo con el Espíritu Santo. D.L. Moody era dispensacionalista y estaba bien apegado a Scofield. Y D.L. Moody, como predicador, tuvo influencia también en el movimiento dispensacional. Entonces, en gran manera podemos decir que Norteamérica, Estados Unidos y USA, como usted quiera llamarlo, ha sido dispensacionalista por la influencia de Scofield, D.L. Moody, que fueron los predicadores más famosos, y esto ha provocado que Puerto Rico, los países de Latinoamérica, gran parte de los hispanos sean dispensacionalistas, porque la influencia mayormente giró para acá. Sin embargo, la reforma que viene de Europa no abrazó el dispensacionalismo. Ni siquiera el dispensacionalismo digamos, es como si casi no hubiese ni existido en ese territorio europeo. Los europeos estaban más pendientes de otras cosas. La teología del pacto, como fue más antigua, pues se mantuvo como ese sistema dominante en algunos aspectos de escatología, algunos aspectos de eclesiología, pero digamos que Europa no prestó atención al sistema dispensacionalista. La problemática de Europa giraba más en temas filosóficos y era una escatología distinta, más política. Por lo tanto, el sistema dispensacional no logró cautivar el pensamiento europeo y en Europa, donde predominaba más la reforma, en la iglesia reformada, pues se mantuvo más la teología del pacto. Sin embargo, Estados Unidos, que ha levantado grandes predicadores, grandes instituciones, seminarios, durante el siglo XX se forma lo que fue el Seminario Teológico de Dallas. Y allá en el siglo XX, el Seminario Teológico de Dallas, ese seminario, digamos que tiene todas las bases dispensacionalistas. Es decir, John Darby pone la zapata, Scofield hace popular y Chafford, un hombre llamado de apellido Chafford, funda este seminario y lleva el dispensacionalismo al marco académico. El dispensacionalismo había llegado, digamos, a los laicos, a la gente del pueblo, había llegado a todo el mundo gracias a la Biblia de Scofield, pero el mundo académico no había llegado. Pero gracias al Seminario Teológico de Dallas, el dispensacionalismo se volvió popular y ahí comienza el sistema a tener una estructura más sólida todavía. Chafford fue básicamente la mente maestra para lograr lo que fue la gran teología sistemática dispensacionalista. Y en este caso, pues Chafford fue levantando grandes profesores, grandes maestros de la Biblia que tenían un enfoque dispensacionalista. Así que el dispensacionalismo tuvo su auge, como mencioné, en Estados Unidos, nace el Seminario Teológico de Dallas en el siglo XX, y en ese momento el dispensacionalismo comienza a tener pauta dentro del mundo académico. Pero habían grandes debates. Esto provocó que, hubieran diferentes variantes dentro del sistema dispensacional. Mucha gente no estaba de acuerdo con el dispensacionalismo, específicamente por la problemática de la descontinuidad. Había tanta descontinuidad entre la iglesia e Israel que se acusaba que el movimiento dispensacionalista era un movimiento que estaba errando en la interpretación de la escritura. Yo recuerdo un autor de apellido Pink, autor Pink, este escritor decía que el sistema dispensacionalista era un sistema diabólico y no estoy para nada de acuerdo con este hombre. Sin embargo, muchas personas comenzaron a tener repudio al sistema dispensacional. Es decir, no todo América abrazó el sistema. Comenzaron a tener repudio porque había mucha descontinuidad. Y esto es real. El sistema dispensacionalista ha tenido mucha descontinuidad. De hecho, cuando hablamos de dispensacionalismo, mayormente la gente lo conoce por las 7 dispensaciones, pero no conoce la estructura hermenéutica. Y no está lejos de la verdad, que ha causado algunos problemas. Y eso se fue corrigiendo. Por eso para mediados del siglo XX, para el 50, el 60, hubo una revisión del sistema. Y ahí nace lo que es el dispensacionalismo moderado, o en todo caso, nombre más correcto, dispensacionalismo revisado.
Y esa revisión ocurre para arreglar esos problemas que se estaban dando dentro de la academia. No todo el mundo, como bien dije, abrazaba el sistema. Muchos lo veían como un movimiento diabólico o bien herético en cuanto a la interpretación bíblica, y otros decían que no era un sistema serio. Durante el siglo, a mediados del siglo XX, 50, 60, Charles Riley hace una revisión del sistema y el sistema comienza a tener mejor fluidez y grandes proponentes, entre ellos John Walber, Joel Pentecost, que fue el escritor de su famoso libro Eventos del Porvenir. Estos comenzaron a desarrollar buenos aportes a lo que fue el dispensacionalismo revisado. Y esa versión del dispensacionalismo es la que mayormente ha abrazado el mundo evangélico. Así que estamos viendo que el sistema dispensacionalista tuvo una revisión y eso crea una variante: dispensacionalismo clásico, dispensacionalismo revisado, y entramos en la última revisión o variante, que sería dispensacionalismo progresivo. Y en esta última variante, el sistema tuvo un giro bastante grande, bastante drástico, porque aunque la revisión fue exitosa, dejó algunas cosas inconclusas. Y profesores del Seminario Teológico de Dallas, entre ellos voy a mencionar los principales, que fueron Darrell Bock y Craig Blazing, ellos se reunieron en varias conferencias, varios estudios profundos, llegaron a la conclusión de que el dispensacionalismo había que darle un tipo de ajuste, había que arreglar ciertas cosas, y ahí nace el dispensacionalismo progresivo. Darrell Bock y Craig Blazing fueron las cabezas principales en el sentido de que la voz de ellos fue escuchada porque fueron profesores de Dallas, del Seminario Teológico de Dallas. Sin embargo, antes de ello se encuentra Robert Southey, y este escritor también fue parte de lo que se conoce como el dispensacionalismo progresivo. Robert Swazi. Robert Swazi, él era dispensacionalista, pero veía más continuidad en la escritura. No interpretaba la Biblia como hace un dispensacionalista quizás clásico revisado. Y personas como Robert Swazi y Bock y Blazing fueron haciendo su ajuste hasta que llegamos al dispensacionalismo progresivo, que para mí es la mejor versión del sistema dispensacional. Estamos hablando de un solo sistema, pero con variantes: clásico, revisado y progresivo. Así que aquí yo dejo la información para que usted la repase. Simplemente intenté dar un resumen de lo que conozco para que usted pueda entonces tener algo en mente. El origen de la teología del pacto. El origen de la teología del pacto fue un poquito más sencilla, ya que fue un sistema, como le mencioné, tiene su origen mayormente en el siglo XVII, y el énfasis radica mayormente en lo que son los pactos. Y no quiero enfatizar tanto ahora el sistema porque me gustaría enfocarme más en el dispensacionalismo, pero de paso lo que hace la teología del pacto es enfatizar el tema de la redención a través de pactos. Y básicamente se presentan algunos pactos resumidos, que vendrá siendo el pacto de las obras, el pacto de la gracia, y creo que hay un tercer pacto que era el de la redención. Son básicamente tres pactos que se presentan. La teología del pacto cree que la Biblia trata de la historia de redención, pero a través de ciertos pactos. Digamos, el hombre fracasa en el Edén, ahí viene un pacto de obras, y luego se va desarrollando el pacto de la gracia a través de Cristo. Y en la teoría del pacto también hay variantes, algunos creen que son 2, 3 pactos, y también ha sido revisado hasta hay una versión progresiva del sistema. Sin embargo, la teoría del pacto, como bien dije, no muy famosa dentro de nuestro marco evangélico. Por lo tanto, no voy a abundar en el tema. Simplemente le dejo la información para que usted lo lea, y si desea buscar más información, amén. Sin embargo, como mencioné, no nos compete mucho, ya que la mayoría de los evangélicos son pentecostales. Y hago este paréntesis. No importa si tú eres dispensacionalista o tú eres del pacto, eso no define la forma en que se ve la doctrina de la salvación. Hay muchos dispensacionalistas que son calvinistas. Y el asunto es que los reformados, aunque son calvinistas, pero los reformados en sí, hay algo que los distingue, y es que ellos bautizan a los niños. Un verdadero reformado tiende a bautizar a los niños en el agua. Algo similar como hace la Iglesia Católica. Eso es algo distintivo del reformado. Pero hay un
un neocalvinismo, que es el que enseña John MacArthur, Paul Washer, Michel Sugel, Miguel Núñez. Esta gente son neocalvinistas y ellos, algunos de ellos son de la teología del pacto. Por mencionar un ejemplo, Michel Sugel es de la teología del pacto, pero John MacArthur es dispensacionalista. Así que esto no tiene que ver mucho si somos teología del pacto, dispensacionalistas, si son calvinistas o no. Esto es un asunto, hago este paréntesis porque hay muchos dispensacionalistas que son calvinistas, como MacArthur. Entonces, el asunto es que el dispensacionalismo, de la manera que lo queremos llevar, afecta más la escatología. El dispensacionalismo no necesariamente afecta la área soterológica o el sistema soterológico que creemos. Así que mucha gente que son teólogos del pacto son calvinistas y algunos de teólogos del pacto son arminianos, aunque usted no lo crea. Así que esto sería un tema más para discutir quizás dentro de la soterología. Sin embargo, a simple vista vemos que hay dos sistemas que tienen énfasis en la escatología. ¿Qué hace la teología del pacto? Presenta mayormente la continuidad que hay en la Biblia. La iglesia se vuelve el nuevo Israel. Por ende, como la iglesia del nuevo Israel, utiliza un método más alegórico, más espiritual. Y en este método más espiritual, ya no hay un reino literal de 1000 años. Dentro de este método espiritual, el destino final de la iglesia, que es el nuevo Israel, sería el cielo nuevo y tierra nueva. Ya no hay ese reino intermedio. La teología del pacto es un poco más espiritualista a la hora de interpretar la escritura. El dispensacionalismo es más literalista, es más literal cuando interpreta la escritura. Es un buen énfasis para ver esa diferencia. Sin embargo, volviendo al dispensacionalismo, hay varias características importantes de este sistema. Sin embargo, aunque el dispensacionalismo ha sido conocido por las 7 dispensaciones, en ese punto de la historia, es decir, en ese punto de la historia, es irrelevante ese énfasis. Es decir, las 7 dispensaciones no es el énfasis principal. El dispensacionalismo ha logrado ampliar varios temas como la redención, el reino y la gloria de Dios. Lo que hay que ver es que el sistema dispensacional ha logrado explicar el tema de redención, tema del reino y la gloria de Dios. O sea, ha abarcado temas fundamentales. Sin embargo, las 7 dispensaciones, que es lo que muchas veces usted va a conocer el sistema, no es realmente el tema principal del sistema dispensacionalista. Hay un libro grande que se utilizaba antes en los institutos, que era acerca de las 7 dispensaciones. Y esa estructura de 7 dispensaciones ha sido mejorada por muchos escritores, entre ellos la Biblia de la profecía de Tim LaHaye la presenta. Y en ese sistema de 7 dispensaciones hay una obediencia, hay una causa, el hombre falla y a causa de ese fallo entra otra dispensación, hay una bendición, un fallo, o sea, es como que una estructura bien elaborada, pero no necesariamente es una estructura que está explícita en la Biblia. Por eso que las 7 dispensaciones es algo que no se debe enfatizar, porque en este punto de la historia bíblica a veces es irrelevante, porque es una estructura que a veces nosotros podemos crear. Por eso que hay gente que ponen 8, ponen 9, ponen 5, 6. Mayormente se puede decir que hay 3 a 4. Por lo menos la Biblia apoya esa idea de 3 a 4. Eso es lo más bíblico. Pero se pueden hacer hasta 7 y 8 por el énfasis de que quizás vemos a Dios obrando de manera diferente. La ley, Abraham, etc. Pero explícitamente la Biblia presenta de 3 a 4. Sin embargo, se puede hacer esa estructura que han hecho muchos escritores, como Tim LaHaye en su libro de profecía. No necesariamente está mal, pero no es el énfasis. Así que es bueno que entendamos eso. El dispensacionalismo no abarca, o el tema principal no son las 7 dispensaciones. El dispensacionalismo es un tema mayormente de interpretación bíblica, de hermenéutica. Y de hecho, el dispensacionalismo tiene 3 características principales. Y eso se conoce como el sine qua non. Todo dispensacionalista, especialmente eso ocurre durante el siglo, a mediados del siglo XX, para el año 50 y 60, cuando se presenta lo que fue el dispensacionalismo revisado, cuando Charlie Riley presenta su libro, que fue una defensa del sistema dispensacional. Riley más tarde, no simplemente se quedó en el 60, aún en el año 80 y después, a principios del siglo XXI, Charlie Riley fue revisando el sistema y él propuso lo que fue un sine qua non. 3 puntos principales para afirmar que somos dispensacionalistas. Número 1, una hermenéutica literal. Número 2, la distinción de la iglesia de Israel. Y número 3, que el tema principal es la gloria de Dios.
Esos tres temas forman lo que es el sine qua non. Cualquier dispensacionalista debe abrazar eso. Sin embargo, como ahorita voy a mencionar, el dispensacionalismo progresivo se fue alejando de ese sine qua non. Y el sine qua non es una regla. Si queremos ser dispensacionalista, según Wright, había que seguir esa línea. Pero el dispensacionalismo progresivo, que fue la última variante del sistema, se aleja de eso. Así que vamos a ver un poco de las variaciones. Dispensacionalismo clásico. Como mencionamos ahorita, ahí está John Darby, Scofield, podemos mencionar a Deli Moody como evangelista famoso en ese contexto, y sobre todo a Chaffetz, que fue el creador del Seminario Teológico de Dallas, que es uno de los mejores seminarios en la actualidad. Está el dispensacionalismo revisado, principalmente por Charles Riley, John Walvoord, Pentecost, y podemos mencionar otros que aportaron, uno de apellido Feinberg, que se llama Feinberg, y un tal McLean. Fueron personas clave en este sistema. Y dispensacionalismo progresivo, especialmente Robert Saucy, Darrell Buck y Craig Blasey. Estos fueron los principales. Y usted está viendo que estoy mencionando gente rara, que usted quizás dice, bueno, ¿para qué me importa esos nombres? Es bueno conocer los nombres, porque si usted quiere aprender más del sistema, usted va a tener que conocer lo que ellos han aportado. De hecho, cuando usted va, digamos, a conocer su contexto pentecostal, usted va a conocer el contexto de William Seymour, Charles Fox, Parham, que fueron las cabezas del pentecostalismo. Y si nos ubicamos en nuestro contexto, quizás como puertorriqueño en mi caso, pues vamos a hablar de Illa Ávila. Bueno, antes de Illa Ávila, el predicador que llegó de Ponce, de apellido Lugo. Luego podemos ver predicadores previos después del avivamiento de Ponce en el año 16. Luego entramos quizás predicadores como Rasky, Ávila, Luis Mortí, etcétera, que son puertorriqueños. Juan L. Lugo fue quizás la pieza principal dentro de nuestro marco pentecostal como puertorriqueño. Juan L. Lugo. Sin embargo, hubieron más personas que aportaron movimiento pentecostal, que quizás no son reconocidos, pero cuando usted va profundizando, los nombres se convierten en relevantes, porque aportaron quizás al movimiento pentecostal de la iglesia de Dios, Pentecostal MI, fueron líderes, etcétera. O sea, mientras más usted busque acerca de cómo se formó el movimiento pentecostal en los contextos, o sea, el contexto, usted va a ir aprendiendo de nombre. Esto es lo que pasa. Si usted profundiza acerca del dispensacionalismo, usted va a encontrar ciertos nombres que fueron personas clave. Así que es bueno que usted estudie y vea esta gente que aportó. Cuando usted consigue estos nombres y usted va a su obra, usted va a ver cómo todo va encajando, cuál fueron las diferencias, los debates. Y eso es una historia muy importante porque nos ayuda a entender la diversidad que hay dentro de este marco escatológico y teológico. Hay mucha diversidad. Hay diferencias de pensamiento. Por eso usted no tiene que tener, digamos, miedo de pensar diferente, porque a veces uno madura en el pensamiento y eso ocurre. Muchas personas pensaban diferente, pero a través de los estudios fueron madurando. Así que hay variaciones del sistema. El sistema dispensacionalista clásico, como ahorita expliqué, viene principalmente de John Darby, siglo XIX. El revisado podemos atribuírselo posiblemente a Charles Riley. Aquí están los nombres: Charles Feinberger, Alva McLean, que fue lo que ahorita mencioné, Walberg, y el progresivo mayormente pues se le atribuye a Craig Blasey, Darrell Buck y Robert Saucy. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre estos sistemas y las quiero mencionar ahora. Todo esto que está escrito, como mencioné al principio, es para lectura. No lo voy a leer porque no quiero abarcar todo el tiempo. Creo que esta clase sea bastante precisa y luego usted tenga el chance de leer este escrito. Pero queremos ver la diferencia a través de esta gráfica. El dispensacionalismo clásico tenía esta idea. Había dos pueblos. Miren la idea del sistema dispensacionalista clásico. Darby, Scofield, Chaffetz, los tres principales. En el dispensacionalismo clásico habían dos pueblos: Israel y la iglesia. Israel, pueblo terrenal; la iglesia, pueblo celestial. No solo habían dos pueblos, habían dos pactos.
Y esto está llevando al sistema básicamente a hablar de dos propósitos diferentes. Y esto se conoce como un tipo de dualismo, dos planes, dos ideas, dos conceptos. En el tema de los dos pueblos, vemos que también lleva a dos pactos. El sistema clásico, los dos pactos implicaba que cuando los profetas hablaron de ese nuevo pacto, donde iba a poner de su espíritu, iba a poner un corazón de carne, iba a poner de su espíritu, eso era un pacto solamente para Israel. Pero cuando Jesús habló del nuevo pacto en la Pascua, y cuando Pablo habla del nuevo pacto, es un pacto diferente para la iglesia. Eso lo afirmaba el dispensacionalismo clásico. Ojo, no todos los dispensacionalistas clásicos pensaban igual. Vean diferencia entre Scofield, Schaffer y el propio Darby. Hubieron lapsos de años, hubieron desarrollos y diálogos, no todos pensaron iguales, pero esto es lo predominante, por eso es que hago esta gráfica. Y dos destinos diferentes. Esto se conoce como dualismo eterno. Israel iba a pasar la eternidad en el reino milenario o el reino terrenal, y la iglesia va a pasar el destino final en el cielo. Así que estamos hablando técnicamente de dos destinos diferentes. Y esto, créame, que es un problema, porque el plan de Dios desde el principio de Génesis tiene un solo pueblo, una sola familia, una unidad. Y estamos viendo dos destinos diferentes, dos pueblos, y esto, en términos simples, es una descontinuidad total. Así que el dispensacionalismo clásico tenía serios problemas. Por eso ocurre la revisión. En la revisión se mejoran ciertas cosas. Se mantiene la idea de dos pueblos, Israel, la iglesia. ¿Ok? Ahora vemos solamente un nuevo pacto. La mayoría de los dispensacionalistas revisados creían que entonces no habían dos pactos, sino un solo pacto, un solo nuevo pacto que se cumplía con Israel, pero que la iglesia gozaba de las bendiciones de ese nuevo pacto. Es decir, las bendiciones espirituales que tenía el nuevo pacto, la iglesia gozaba. Pero en sí, es interesante esto, el nuevo pacto no se cumplía o no se dirigía específicamente a la iglesia, porque la iglesia era un nuevo pueblo creado que no estaba, digamos, tan conectado a los pactos. Los pactos mayormente eran para Israel. Por eso es que la iglesia simplemente gozaba de las bendiciones de los pactos, pero no gozaba o no participaba de los pactos. El dispensacionalismo revisado hizo mucho énfasis en los pactos e Israel y separó a la iglesia como un pueblo espiritual. En cierto sentido mantuvo el mismo concepto que el clásico, solo que vio más unidad en la escritura, ya que ese pacto que habló Ezequiel, Jeremías, la iglesia estaba participando de la bendición. No era otro pacto diferente, como enseñaba el clásico. Ok, ahora en el destino final no habían dos destinos. Cuando se hace la revisión, se va corrigiendo esto poco a poco, y esto lo podemos ver en el libro de Eventos por Venir de Pentecostés. Esta idea se va a ir, toma tiempo desarrollarse dentro del sistema dispensacionalista, porque la Biblia enseña que hay un solo destino para los redimidos. Y el sistema dispensacionalista, como mencioné anteriormente, hacía un tipo de dualismo eterno. Presentaba a Israel en un punto, viviendo quizás alejado de la iglesia, un aspecto terrenal, y la iglesia viviendo en el cielo. Sin embargo, en el sistema revisado se corrige esto. Y vemos que la iglesia e Israel se conectan en cierto punto. En el milenio, Israel estaba en la tierra y la iglesia estaba arriba, o sea, estaba como, digamos, como dándole gloria a la Israel terrenal. La iglesia estaba en la Nueva Jerusalén, en los cielos, dándole gloria a la Israel terrenal. Así se presenta, por lo menos en el libro de Eventos por Venir de Pentecostés, Joel Pentecostés. Y muchos dispensacionalistas revisados comenzaron a ver esa idea de que la iglesia debería participar en el milenio. No necesariamente tenía que estar conectada con Israel, porque Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes, pero debería estar en el milenio. Así que se fue revisando hasta el punto que muchos dispensacionalistas revisados enseñaban que la iglesia iba a estar en el milenio y que al final Israel iba a estar gobernando en la eternidad como pueblo y la iglesia también como pueblo.
Así que los dos tendrían un solo destino eterno, pero habría una distinción al final de la historia. O sea, Israel sería Israel, la iglesia sería la iglesia. Así que estamos viendo que en esta gráfica se enfatiza la salvación de Israel en el milenio, mientras la iglesia está en los cielos, quizás elevada, no necesariamente en el tercer cielo, sino elevada desde arriba. Así se presenta en la mayoría de los casos. Y la última gráfica, que es la gráfica del dispensacionalismo progresivo. Aquí cambia drásticamente la cosa. Aquí llegamos a un solo pueblo. Ya no hay dos, ahora hay un solo pueblo. El pueblo de Dios básicamente abarca tanto Israel como la iglesia. Esto significa que la iglesia lo que está haciendo es expandir el concepto de pueblo de Dios. Dios diseña un solo pueblo y ese pueblo comienza con Israel. Israel era una nación étnica, es decir, Dios escogió a un pueblo que tendría una tierra, una herencia étnica. Tenía su propia cultura, tenía su propia tierra, etc. Y lo interesante, y esto lo presenta el sistema dispensacional, y esto usted lo puede encontrar en cualquier libro que hable de las misiones. Yo le entrego una misión a Israel, que era la misión que se le dio a Abraham. Y esa misión que tenía Israel se va desarrollando en el Éxodo. Israel tenía que representar a Dios delante de las naciones. Pero cuando usted ve la historia de Israel, termina en fracaso. ¿Y qué pasa? Bueno, sencillo. Viene el representante de Israel a intervenir en la historia. Jesús, el representante de Israel, comienza a obrar y actuar en todo lo que Israel había fallado. Jesús comienza, digamos, a, a lograrlo, a cumplirlo. Israel falló, no fue fiel a Dios, Jesucristo sí fue fiel. Jesús comienza, digamos, a avanzar en esa misión del Padre. Sin embargo, la historia de su ministerio termina la cruz, resurrección y ascensión. Y luego vemos que la iglesia continúa la misión de Jesús. Entonces estamos viendo una continuidad. Inicia el pueblo de Dios con Israel, fracasa, Jesús se vuelve su representante, lo que Israel no pudo hacer, Jesús lo hace, pero Jesús estuvo limitado en cuanto a su ministerio, cumple el propósito del Padre y ahora la iglesia continúa el ministerio de Jesús, su encomienda, y esa encomienda que la iglesia está cumpliendo, que era de Jesús, era la misión de Israel. O sea, Jesús estaba avanzando en la misión que Dios le dio a Israel, que Israel no logró. Jesús sí la lleva a cabo, pero ahora la iglesia la está continuando. Estamos viendo una unidad entre Israel, Jesús y la iglesia. Sin embargo, esto es lo importante. La iglesia expande la idea de que del concepto del pueblo de Dios. Hay un solo pueblo. Y la iglesia en este punto se vuelve como un nuevo Israel. No es necesariamente un nuevo Israel. Y utilizo siempre el término como, que es un símil, es semejante. Pero Israel sigue siendo el pueblo étnico de Dios. Así que no necesariamente estamos hablando de dos pueblos. Porque si hablamos de dos pueblos, hablamos de dos propósitos. Y eso es lo que mayormente hace el sistema dispensacional. Pero en el sistema progresivo, entonces hay un solo pueblo, hay un solo propósito. Ya la iglesia no es un paréntesis en la profecía. O sea, la iglesia no forma un paréntesis. Ahora la iglesia está continuando la historia de Israel. Por eso es que la iglesia participa de el nuevo pacto. En este nuevo pacto, ahora digamos que la iglesia se vuelve el agente principal, porque los pactos, la iglesia participa en ellos. No simplemente la iglesia absorbe las bendiciones espirituales, como se presentaba en el dispensacionalismo revisado, sino que ahora la iglesia en este sistema dispensacional progresivo, la iglesia está participando totalidad de los pactos. Pero, importante, los pactos que la Biblia habla, esto viene para la clase próxima, tenía un énfasis con Israel. Estos pactos, especialmente el abrámico, el davídico y aún el nuevo pacto, hablaban acerca de promesas, digamos, territoriales o étnicas que abarcaban Israel. Y la iglesia no es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo soteriológico. Es un pueblo de redimido, compuesto por gente salva. La iglesia no es una nación. En un punto, la iglesia, digamos, el pueblo de Dios, podríamos decir que no es una nación física, pero sí representa a Dios como pueblo, pero no tiene una tierra física. Israel sí la tiene. Por eso es que Israel étnico siempre va a estar en la profecía. Pero ahora la iglesia expande el concepto del pueblo de Dios. Un solo pueblo, un nuevo pacto. La iglesia está participando del nuevo pacto. Israel como tierra gozará de las promesas que
están ligadas a los pactos y llegamos a lo último, un destino eterno. Y aquí, en el sistema progresivo, hay continuidad, porque la salvación se ve de una perspectiva holística. Y quizás este término sea nuevo. Cuando hablamos de holístico, estamos hablando que abarca un todo. Algo holístico es que abarca un todo. La salvación no solamente va a ser dirigida para los hombres, sino va a ser dirigida a favor del cosmos. En el sistema progresivo, en este sistema dispensacionalista progresivo, la salvación abarca un todo. Dios va a redimir tanto su pueblo como su, digamos, como el mundo entero, la tierra. Y en esto es interesante porque el destino eterno, y esto para las últimas clases, no voy a adelantarme mucho, pero el destino eterno de los santos, de su pueblo, no va a ser, digamos, el cielo por una eternidad, sino que va a ser en una tierra renovada, una tierra restaurada y renovada. Es decir, vamos a volver al jardín del Edén. A ese concepto que se ve en Génesis, es lo que Dios quiere hacer en el fin de la historia. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 21 y 22, técnicamente usted está viendo una imagen similar al Génesis, volviendo al Edén, al árbol de la vida, al río, etc. La idea de Dios es que volvamos al principio. Por eso, en el sistema progresivo hay un nuevo enfoque creacionista. Hay un enfoque de volver a la tierra. Esta tierra va a ser restaurada, renovada. El fuego va a purificar esta tierra. Y esto lo vamos a tocar más luego. Sin embargo, en el sistema progresivo hay un solo destino. Israel étnico va a ser restaurado, la tierra, pero tanto Israel como la iglesia van a formar esa unidad de un solo pueblo. Ese concepto de que va a estar Israel diferente con los 12 tribus, no, los salvos, los redimidos van a seguir participando. Por ejemplo, si se convirtió un judío en este periodo de la gracia, cuando ocurra la segunda venida del Señor, ese judío puede ir a su tierra, Israel, a su tierra allá en Israel, Jerusalén, porque Israel va a ser restaurado físicamente. Sin embargo, no necesariamente tenemos que hacer esa distinción de Israel y la iglesia. En el sistema dispensacionalista clásico y el revisado, Israel era un pueblo diferente a la iglesia. Iba a gozar de diferentes promesas, pero ya en el sistema dispensacionalista progresivo, Israel y la iglesia gozan de las mismas bendiciones, del mismo pacto, porque en sí la iglesia e Israel forman una unidad. Y ese concepto se ve en un solo pueblo. En este circulito que usted está viendo aquí, esa es la idea principal. Un solo pueblo, la iglesia expande Israel, continúa la misión de Israel, que fue la misión que Cristo cumplió. La iglesia está cumpliendo en el poder del Espíritu Santo. La iglesia está participando de los pactos. La iglesia no solo participa en nuevos pactos, sino de la totalidad de los pactos, porque hay una continuidad en los pactos, y eso viene para la siguiente clase. Y al final, en el destino eterno, la iglesia gozará de todas las promesas que se han hecho. Porque acuérdense que la iglesia, ese concepto de la iglesia es algo metafórico. La iglesia habla de una asamblea, de un cuerpo. Y todos los que han sido salvos al final de la historia, conformarán ese concepto de iglesia, de pueblo de Dios. O sea, la historia de Dios va a terminar con un solo pueblo. Cristo el Cordero pastoreando a ese pueblo. Así que el sistema dispensacionalista progresivo presenta esa salvación holística, que me parece que es la manera quizá más bíblica de interpretar la escritura. En mi caso, me apego más al sistema dispensacionalista progresivo. Ahora bien, para concluir, creencias fundamentales del sistema dispensacional o del dispensacionalismo. Acuérdense bien que estos son variantes, pero todo dispensacionalista va a creer lo siguiente: la revelación progresiva del Nuevo Testamento no interpreta o reinterpreta los pasajes del Antiguo Testamento en una manera que cambia o cancela el significado original de los escritores del Antiguo Testamento, según se determina por citar reglas de hermenéutica histórico-gramatical. Siempre el sistema dispensacional va a ser conocido porque son más literales a la hora de interpretar la escritura. Existen tipos, pero la nación de Israel no es un tipo que se sustituyó por la iglesia. La iglesia simplemente es como Israel. Las promesas que se hicieron en Israel, que son étnicas mayormente, porque Israel es una nación, se van a cumplir en Israel. Por eso es que al final, en la profecía, en los últimos tiempos, Israel va a tener un lugar profético. Zacarías habla de eso. Pero en una clase que vamos a estar dando, que se llama Israel en la profecía, discutiremos eso a totalidad. Simplemente esto es
Vamos a intentar dar mal un rompecabezas escatológico. Esta parte es muy importante porque estamos dando parte del sistema. Pero más adelante vamos a ver cómo funciona ese concepto de Israel en la profecía. Existe unidad espiritual de salvación entre judíos y gentiles y un papel futuro para Israel como nación, un pueblo de redimido. Usted va a ver que al final de la historia, cuando toquemos el tema del milenio, el reino y la eternidad, usted va a ver que Israel va a ser obviamente una nación escogida, salvada, redimida, va a tener parte del milenio, pero también habrán otras naciones como Egipto que estarán gobernando y participando en el reino de Dios. O sea, Israel no va a ser la única. Sin embargo, estamos viendo que Israel no es que va a ser quizás como, no es que va a ser la principal, pero Israel es la que más la Biblia enfatiza porque los pactos se hicieron para Israel. Sin embargo, Dios va a redimir otras naciones que van a participar en el reino. Y número cuarto, hay un solo plan que se ha descrito a través de dispensaciones, pactos, pero envuelve el tema de Cristo, su reino, la salvación que Dios proveyó a la humanidad y al cosmos. El sistema dispensacional ha querido explicar el tema de la redención a través de dispensación. Y quizás al principio no fue muy efectivo porque creó mucha descontinuidad. Pero como hemos enseñado y hemos visto, las variantes del sistema nos han dicho, nos están, a través de estas variaciones que se han presentado, hay una idea clara. Es que Dios tiene un plan profético donde Dios desea que Cristo gobierne y que haya una unificación de su pueblo. Así que creo que el sistema dispensacional es muy coherente, tiene buenos exponentes. Si usted decide ser simplemente un dispensacionalista pelado, como dice el buen puertorriqueño, amén. Hay variantes, pero con ser dispensacionalista tenemos la ventaja de que podemos acercarnos con más confianza a la escritura. No tenemos que utilizar tanto método alegórico como suelen hacer muchos intérpretes y mayormente los que se apegan a la teología del pacto. Así que el sistema dispensacionalista me parece que es bastante sólido, tiene un buen auge y debe ser tratado con cuidado para que entendamos los aportes que nos pueden brindar. El sistema dispensacional puede facilitar la interpretación bíblica, también es la meta del sistema, también es la meta del sistema dispensacional del pacto. O sea, ambos sistemas tienen una meta, es que sean facilitadores de una buena interpretación bíblica, pero el sistema dispensacional me parece que es más coherente, como mencioné ahorita. El dispensacionalismo encaja más con nuestra visión evangélica y pentecostal. El énfasis en la escatología es más notable en el sistema dispensacionalista, especialmente la inminencia de la venida de Cristo. Si se enseña la mejor versión del dispensacionalismo, el mensaje del reino se vuelve central a la hora de la predicación y la interpretación de la escritura. Para mí, esto es mi conclusión, la mejor versión del sistema dispensacional se encuentra en el sistema o la versión dispensacionalista progresivo. Para mí esa es la mejor versión. ¿Por qué? Sí es correcto que se alejó un poco de lo que era el sine qua non que ahorita le mencioné. En el sistema dispensacionalista progresivo, la hermenéutica, aunque es literal, enfatiza algunos aspectos de, digamos, de los tipos, la tipología. En el sistema, en la variante clásica y revisada, se jugaba mucho con el tema de la doble profecía o profecía de doble cumplimiento. En el sistema progresivo, eso se fue echando a un lado y la Biblia se fue interpretando mayormente con la atención de ya, pero todavía no. O sea, una profecía que ya inició, pero que no se ha consumado. El sistema progresivo trabaja mucho con eso. Es decir, el reino ya está presente, pero todavía no se ha consumado. Para un dispensacionalista clásico, el reino había sido aplazado. Una vez que Jesús se fue, el reino no estaba, digamos, actuando en la iglesia con sus discípulos. El revisado tenía la misma idea, aunque muchos afirmaban que el reino estaba presente de manera misteriosa, como enseña Mateo 13, pero no había algo conciso. Sin embargo, en el sistema progresivo, en la variante progresiva del sistema dispensacional, el reino sí está presente. De hecho, la iglesia es como una etapa inicial de ese reino. El reino está presente, Cristo está reinando en el cielo y la iglesia es una comunidad de ese reino, pero falta una consumación del reino. Entonces la Biblia se interpreta mayormente bajo una tensión de ya todavía no. Es decir, hay una hermenéutica literal, gramática histórica, pero hay un aspecto teológico que se envuelve. Y esto se conoce como una hermenéutica contemporánea.
Es decir, la hermenéutica se vuelve, se acomoda más al contexto, tiene diferentes contextos. La hermenéutica, la hermenéutica como tal, pues no es tan literal en algunos casos como se presenta, en las diferentes variantes o versiones. También la iglesia, pues, e Israel, aunque podemos hacer distinción, pero formaría un solo pueblo en el sistema progresivo. Es decir, la iglesia expande a Israel. Esa idea drástica digamos, esa idea drástica de dos pueblos se va rompiendo en el sistema progresivo. Y de hecho, ahorita dije que era hermenéutica contemporánea, pero es complementaria. La hermenéutica que se presenta mayormente en el progresivo es hermenéutica complementaria. El segundo punto, vemos que hay más continuidad. La iglesia forma esa unidad de un solo pueblo, se convierte como un nuevo Israel. Y por último, el tema de la gloria de Dios en la variante progresiva no es necesariamente el tema principal, sino que podría ser el reino de Dios. Así que vemos ciertas diferencias en las variantes, pero todos tienen un énfasis. Y es que Dios tiene un plan y que ese plan va a acabar en perfección. Dios va a redimir a su pueblo y va a gobernar y va a regir al pueblo que ha salvado. Así que es interesante notar eso. Y básicamente, en síntesis, la creencia de muchos es que el dispensacionalismo no hace honor a la doctrina de la redención. La teología del pacto enfatiza ese punto como principal. Otros dicen que el tema principal del sistema es solo la gracia de Dios, pero se ha visto que tanto la redención como el reinado de Dios, que abarca tanto el ya presente del reino y la consolación futura, todavía no, al final la gloria de Dios está presente, el énfasis y el énfasis en una buena teología bíblica es notable. El sistema dispensacionalista no ignora la teología bíblica. Por lo tanto, este sistema puede favorecer a la iglesia para una mejor comprensión de ciertos temas bíblicos y movernos hacia la praxis cristiana. Si usted adopta el sistema dispensacionalista, usted va a tener un buen énfasis en la práctica, porque el sistema dispensacionalista ha sido conocido por ser un sistema escatológico. Todas las variantes que le mencioné ahorita del sistema dispensacional, cada variante cree que hay un rapto de la iglesia antes de la tribulación. No niegan eso. Creen que Cristo puede venir en cualquier momento. Creen que Israel tiene un papel importante en la profecía. Por lo tanto, no importa la variante que usted escoja, el sistema dispensacionalista es relevante a la hora de hacer escatología bíblica. Aquí le envío algunos libros de recomendación. La mayoría están en inglés, pero son libros buenos. Los pueden ayudar a la hora de, digamos, de hacer de entender más el tema a profundidad. Quizás este sea el libro principal, pero aquí hay varios libros buenos. Se los dejo para que usted, si los consigue, la mayoría están en Amazon, en Logos, o los puede conseguir quizás en alguna librería, puede ser que se consiga. Así que están los libros recomendados, todos son buenos, adquiéralo si tiene la oportunidad. Y en esta hora esperamos que el Señor nos siga ayudando a seguir comprendiendo más de la Escritura y que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Así que Dios les siga bendiciendo de manera especial.